Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrés Amando Chávez. Soy funcionario de la Intendencia de Transporte de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. El día de hoy vengo a hacer una charla explicativa referente a un estudio tarifario de oficio para la Ruta 303, descrita como San Diego de Tres Ríos, El Monte, Cayamecén, Río Azul. Esta ruta es operada por la empresa Transportes del Este Montoya S.A. y el estudio es tramitado bajo el expediente ET 004-2020. Antes de iniciar con la charla, voy a realizar unas aclaraciones generales. En número 1 tenemos que esto no es la audiencia pública, es decir, no es el espacio para que ustedes interpongan su posición, ya sea en contra o a favor de la propuesta tarifaria que les voy a presentar, sino más bien es un esfuerzo que ha hecho la ARECEP para crear un espacio y poder tener una sesión explicativa para que ustedes puedan aclarar dudas, entender mejor cuál es la propuesta tarifaria que se va a hacer antes de la audiencia pública. En este espacio, si ustedes tienen consultas o dudas, se pueden hacer a través del correo consejero@arecep.go.cr y para realizar estas consultas hay tiempo hasta el viernes 27 de noviembre del 2020. Toda la información que yo les voy a mostrar acá la pueden encontrar en los expedientes digitales ET 004-2020, que es el estudio tarifario, y el expediente OT 264-2019. Este expediente es de otros trámites, específicamente es el de refrendo del contrato de la concesión para la ruta 303. Pueden ingresar a la página de ARECEP o siguiendo este link. Para iniciar tenemos lo que son los antecedentes de por qué es que estamos hoy, la ARECEP, presentando un ajuste tarifario de oficio. De oficio significa que no es una solicitud de la empresa, sino que es un estudio realizado por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. Entonces, en primer lugar, tenemos que la empresa Transporte del Este Montoya es la concesionaria de la Ruta 303, descrita como San Diego de Tres Ríos, El Monte, Cayamecén, Río Azul, según el acuerdo 7.9.227 de la sesión ordinaria 53-2014 del 24 de septiembre del 2014. Es un acuerdo tomado por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público, que es el ente rector en todo lo que se refiere a transporte público. Este contrato de concesión es refrendado por la ARECEP mediante la resolución RE 151 RG 2019 del 14 de agosto de 2019. Ahora bien, para empezar, tengo que volverme al 2010, que el 8 de noviembre del 2010 la empresa presentó ante la ARECEP una solicitud de ajuste tarifario para la ruta 303. Esta solicitud de ajuste tarifario fue tramitada bajo el expediente ET 179-2010. El 12 de enero del 2011 se resolvió esa solicitud mediante la resolución 282 RCR 2011, en la cual el Comité de Regulación resuelve aprobar un aumento tarifario de un 16%. El 1 de febrero del 2011, un usuario de la ruta 303 no está conforme con lo resuelto y por ello interpone un recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Y el 7 de diciembre del 2011 el Comité de Regulación rechaza por el fondo el recurso de revocatoria interpuesto por el usuario y emite la resolución 701 RCR 2011 en la cual rechaza el recurso. Este recurso tiene que ser elevado al ente superior, que es la Junta Directiva de la ARECEP, la cual el 29 de marzo del 2019, mediante la resolución RE 0077 JD 2019, rechaza el recurso de apelación.
y en esa misma resolución instruye a la Intendencia de Transporte a que realice una nueva fijación tarifaria. Es por esto que el 14 de enero del 2020 el Intendente de Transporte ordena el inicio de la fijación tarifaria para la Ruta 303 bajo el expediente ET 004-2020, el cual estamos hoy en día aquí. Luego, el 3 de abril del 2020, se traslada al Intendente de Transporte el informe preliminar de este estudio tarifario, el cual da pie a las tarifas que vamos a ver más adelante. Ese mismo día también se le previene a la empresa Transporte del Este Montoya una información que hacía falta para poder definir unos detalles del estudio tarifario, y también se le indica que tiene un incumplimiento en sus obligaciones legales, entonces se le solicita aclarar tal situación. El 22 de junio también de este año la Intendencia de Transporte resuelve una solicitud de nulidad interpuesta por la empresa. En esta resolución RE 0038 IT 2020 la Intendencia rechaza dicha solicitud. El 30 de julio del 2020 la Intendencia de Transporte solicita a la Dirección General de Atención al Usuario la programación de la audiencia pública. Como ustedes saben, desde marzo estamos con el tema de la pandemia por el COVID-19 y también provocó que se suspendieran lo que fueron las audiencias públicas. Ya en octubre del 2020, ya la ARECEP reanuda lo que es la elaboración de las audiencias públicas con un protocolo para hacer audiencias públicas en línea de manera virtual. Hoy en día, 20 de noviembre, estamos realizando la charla explicativa. El 10 de diciembre se realizará la audiencia pública bajo modalidad virtual y a partir del 10 de diciembre la Intendencia de Transporte tiene hasta un mes para resolver el estudio tarifario. Es decir, tiene hasta el 9 de enero del 2021 para resolver la fijación tarifaria. Bien, teniendo claro cuáles son los antecedentes, podemos ver lo que es la propuesta tarifaria. Tenemos 4 ramales para esta ruta, es decir, 4 recorridos. El primero es San José, San Diego de Tres Ríos, Santiago del Monte. El segundo es igualmente San José hasta Santiago del Monte. Sin embargo, este no va por Tres Ríos. Tenemos el tercer recorrido que es San José, San Diego de Tres Ríos, Calle Mesén, Río Azul. Y el cuarto recorrido es también San José, Calle Mesén, pero tampoco va por Tres Ríos. Si vemos, por ejemplo, en el primer recorrido, también tenemos para cada recorrido diferentes fraccionamientos o diferentes tarifas dependiendo del desplazamiento que se hagan. Estos fraccionamientos autorizados por el CTP, por ejemplo, en el primer ramal son San José Santiago del Monte, San José San Diego de la Unión, San José Tres Ríos y Tres Ríos Santiago del Monte. Para estos 3 primeros fraccionamientos la tarifa vigente es de 375 colones. La propuesta que se presenta el día de hoy es de 290 colones, es decir, una reducción de 85 colones, un 22,67% de reducción. Para el caso del fraccionamiento Tres Ríos Santiago del Monte, la tarifa vigente pasaría de 265 colones a 205 colones, una reducción de 60 colones, el mismo porcentaje relativo. Lo que es la tarifa de adulto mayor, hoy en día se le cobra 0 colones, igualmente se cobraría 0 colones. Así está el detalle para cada uno de los ramales y para cada uno de los fraccionamientos tarifarios. Ahora bien, ¿cómo se llegó a esa tarifa? Pues de una manera así muy general tenemos la fórmula. La fórmula general para calcular una tarifa es los costos totales que incurre el operador y que reconoce el modelo tarifario en un mes. Esos costos se dividen y se distribuyen entre la cantidad de personas que utilizan el servicio en un mes.
¿Cuáles son esos costos? Esos costos son costos fijos como salarios, RITEVE, seguros, cánones, depreciación. Hay costos variables que dependen del kilometraje, como es el combustible, las llantas, el aceite, los filtros y el costo de rentabilidad, que es la ganancia por las inversiones realizadas en lo que es principalmente los autobuses y los pasajeros mensuales. Vamos a iniciar viendo cómo se definen y cómo se calculan esos costos. Para calcular estos costos hay que tener claro que entran en juego varios entes. En primer lugar tenemos lo que es el Consejo de Transporte Público. Como les decía, el Consejo de Transporte Público, el CTP, es el ente rector en lo que es la materia de transporte público. Es decir, el CTP es el que define cuál es el recorrido, esos 4 recorridos, por ejemplo, San José es Santiago, es el que define si cuáles recorridos van a pasar por Tres Ríos, cuáles no van a pasar por Tres Ríos, cuántos viajes se hacen por uno o por otro recorrido, cuántos viajes se hacen por hora. También define cuáles son los buses, cuántos son la cantidad de buses y cuáles son placa por placa los buses que están autorizados a operar cada una de esas rutas y clasifica esas unidades también. Además del CTP, entran otras instituciones que definen variables externas al operador, lo que son los salarios, el valor del bus, el combustible, el tipo de cambio y las tasas de interés son definidas por otras instituciones. Y en última instancia entra lo que es la ARECEP. ARECEP definió un modelo tarifario. Específicamente la Junta Directiva aprobó mediante la resolución RJD 035-2016 y modificaciones cómo se va a calcular la tarifa, cómo a partir de las variables aprobadas por el CTP se calculan los costos y se divide entre la cantidad de gente. Entonces, el modelo tarifario indica todo ese detalle. Iniciando con lo que es las variables operativas definidas por el CTP, tenemos en primera instancia las distancias. Las distancias de los 4 recorridos son definidas por el CTP. Aquí está el detalle. Esta información y el detalle de los croquis también pueden revisarla en el expediente digital OT 264-2019 que les decía que era el de refrendo del contrato. En los folios 46 a 52 está el detalle de las distancias y los croquis. Es importante decir que esto es un acuerdo del CTP, el 3.3 de la sesión ordinaria 13-2019 del 12 de marzo del 2019. En ese mismo acuerdo también detalla cuáles son los horarios autorizados por el CTP que tiene que operar la empresa para cada uno de los ramales, la cantidad de carreras autorizadas. Esta información, el detalle de cuántos viajes tiene que hacer por hora, la pueden consultar en el expediente OT 264-2019 en los folios 41 a 46. Lo que respecta a la flota, hay 2 acuerdos del CTP. Uno es el DACP 2015-5651 del 9 de septiembre del 2015, donde define el detalle de la flota, y el DT 2019-0215 del 25 de marzo del 2019 clasifica cada una de las unidades. Entonces, viendo así el resumen de esos dos acuerdos, tenemos que se autorizan 23 unidades para operar la ruta 303, las cuales tienen una edad que va desde 12 años hasta 4 años. En promedio, la edad de la flota es de 8 años. Esto es importante porque un bus que opera no puede tener una edad mayor a 15 años. En este caso, la empresa cumple con ese requisito. Otro de lo que ha aprobado el CTP es la clasificación
De esos 23 buses, aprobó que hayan 7 buses urbanos, 5 buses son montanos y 11 buses son interurbanos cortos. Esto es importante porque dependiendo de la clasificación que brinde el CTP, así va a ser el valor de la unidad. No es lo mismo el costo de un bus urbano a un bus montano o a un interurbano corto. Aquí tenemos que el valor del bus va desde los 59 millones hasta los 91 millones. En promedio se reconoce un valor del bus de 70.805.702 colones. De igual forma, esta información la pueden encontrar en el expediente digital OT 264-2019 en los folios 40 a 41 y el folio 194. Viendo lo que son las variables externas, tenemos en primera los salarios. El modelo tarifario le reconoce a los choferes un salario mensual de 360.690 colones, a los chequeadores 276.136 colones y a los mecánicos 305.806 colones. Estos salarios son los indicados en el decreto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social número 42.104 de enero 2020. Entre las otras variables tenemos lo que es el precio del combustible. Se está reconociendo para este estudio 537 colones por litro. Eso corresponde al promedio del semestre de que va del 1 de julio de 2019 al 31 de diciembre del 2019. Estos son datos, es importante decir que estos son datos de cuando se hizo el estudio tarifario, el informe preliminar que fue en marzo del 2020. Estos datos van a tener que ser actualizados. El tipo de cambio se tomó de referencia el promedio de los 6 meses anteriores, que va del 1 de octubre del 2019 al 31 de marzo del 2020. Es un dato de 576 colones por dólar y la tasa de interés 16,19%, lo que se está reconociendo de tasa de interés para este estudio tarifario. Como les indicaba, ya para ir terminando, el modelo tarifario también indica cómo se calcula lo que es el volumen de pasajeros. Hay 4 fuentes distintas. Vamos a ir viéndolo. La primera fuente es el sistema de conteo de pasajeros, que estos son lo que son las barras que tiene cada una de las unidades. Entonces el operador tiene que remitir diariamente cuál es la movilidad que se da en la ruta y la ARC valida este dato. Al momento del informe tarifario no se contaba con la cantidad mínima, que es un año de datos, por lo cual esta fuente de información no se puede utilizar. Se pasa a la segunda fuente también proviene del operador y es validada por la ARECEP, que son los reportes mensuales de las estadísticas de cuántas personas utilizan el servicio. Para este caso en específico, el operador no reporta la información de manera completa y adecuada, tal cual pide la metodología tarifaria. Por ende, no se puede utilizar tampoco los datos del operador. Entonces se pasa a la tercera fuente, que es un estudio de demanda, ya sea de ARECEP o del CTP. Para este caso tenemos un estudio de ARECEP y no es necesario entonces pasar a la cuarta fuente, que es una demanda aproximada calculada por ARECEP. Como les decía, la fuente que vamos a utilizar entonces es el estudio de demanda de ARECEP. ¿Qué es este estudio de demanda? Bueno, es un estudio que elaboró Produce de la UCR y que fue aceptada por la autoridad mediante el memo ME 106 IT 2018 el 13 de diciembre del 2018. Este estudio lo que arrojó fueron un dato mensual de personas que utilizan el servicio de la ruta 303 de 383.455 pasajeros al mes. Y aquí está el detalle para cada uno de los ramales de cuántos pasajeros se movilizan. Esta información la pueden revisar en detalle en el expediente digital ET 004-2020 en el folio 36. Ahí está el estudio de Produce. En resumen, estas son las variables que se utilizan
Como vimos ya el volumen de pasajeros mensuales, la distancia ponderada es de 28,58 kilómetros por carrera, 4.396 son las carreras autorizadas para la ruta, 23 unidades autorizadas que se van a tomar en cuenta, el valor del bus 70.805.702 colones, la edad promedio es de 8 años, el tipo de cambio del dólar es de 576,47 colones, el precio de combustible de 537,46 colones es el precio del diésel promedio y la tasa de rentabilidad de 16,19%. Estos datos fueron del informe preliminar al 3 de abril del 2020, era lo que estaba vigente a ese momento. Con esos datos, recordando, tenemos que la tarifa es costos entre volumen de pasajeros y eso nos da el siguiente resultado. La propuesta es que para los 4 ramales hay una reducción tarifaria y podemos ver, por ejemplo, en este primer recorrido, San José, San Diego de Tres Ríos, Santiago del Monte, que los fraccionamientos San José, Santiago del Monte, San José, San Diego de la Unión y San José Tres Ríos quedarían una tarifa de 290 colones, tarifa regular para adulto mayor de 0 colones, y el fraccionamiento Tres Ríos, Santiago del Monte pasaría a 205 colones la tarifa regular y 0 colones se mantiene el adulto mayor. Así el detalle para cada uno de los recorridos lo pueden visualizar en esta tabla. Para ir finalizando, ¿cuáles son los datos que pueden variar desde que se emitió el informe preliminar? El tipo de cambio hay que actualizarlo al promedio de los últimos 6 meses naturales a la fecha de audiencia pública que será el 10 de diciembre. Igualmente el precio de combustible hay que actualizarlo al último semestre. Lo que son el rubro de salarios, insumos de mantenimiento y pólizas de seguro van a actualizarse según la fijación extraordinaria del primer semestre del 2020. Y cualquier nuevo hecho o cualquier evento que no haya sido contemplado por la Intendencia y nos lo haga saber, ya sea el operador o algún usuario de la ruta, va a ser tomado en cuenta para este estudio tarifario. Como les comentaba, cualquier duda o consulta que tengan, les recuerdo los expedientes que pueden consultar. Está el ET 004-2020 y el expediente del refrendo del contrato de la concesión, que es el OT 264-2019. También se tiene que, para cualquier consulta o dudas, el correo consejero@arc.go.cr hasta el viernes 27 de noviembre del 2020. Y de igual forma queda habilitado el consejero del usuario al correo consejero@arc.go.cr o al número de teléfono 8027-3737. Cualquier duda que tengan fuera de este plazo también se puede hacer por estos medios. La audiencia pública virtual va a llevarse a cabo el 10 de diciembre del 2020 a las 5:15 y para participar se puede hacer mediante este enlace. De mi parte sería eso. Muchas gracias.